Muy buenas, soy Diego y vamos a seguir un poquito con la anatomía. Vamos a darle a la conexión de los músculos en la estructura ósea. Tenemos en principio ya la base que hicimos en el vídeo anterior. Espero que vosotros lo estéis trabajando también. Y la idea ahora es intentar unir los músculos a los huesos, ¿vale? Entonces vamos a intentar. Vamos a hacer una capa encima de esto y vamos a utilizar colores esta vez. Entonces, ¿por dónde podríamos empezar? Lo ideal sería empezar por la cabeza y unir la cabeza al cuerpo porque es la parte, vamos a decir, un poquito más importante y en la que solemos confundirnos un poquito más, ¿vale? Entonces, el trapecio, claro, lo que pasa es que aquí lo tenemos de frente, no lo vamos a trabajar de espaldas, pues hasta quizá otro vídeo un poquito más adelante. En principio el trapecio tenemos que entender que comienza en la parte de atrás. De hecho, tengo aquí un muñequito que a lo mejor nos puede ayudar. Nos va a ayudar poco, pero bueno. A ver si enfoca esto y no mi cara. No quiero mi cara. En fin, como veis, en la zona de la nuca es donde comienza el trapecio y se va a insertar en el acromio, o podemos pensar sencillamente en el final de la clavícula, ¿vale? Que el acromio es el nombre técnico que tiene esta zona de aquí. Entonces, lo que planteo yo de base son esos dos puntos y luego lo que voy a hacer es llevar con una curva ese trapecio hacia ese punto. Es una forma un poquito salvaje de hacerlo, pero claro, evidentemente en función de la apariencia que tenga un cuerpo u otro, si es más fuerte, si es más flojo, si es hombre o es mujer, va a cambiar un poquito. Entonces, esto tiene que ver con la parte trasera, ¿vale? Y el trapecio lo que va a hacer es venir desde atrás y luego se va a insertar a la mitad de la distancia de la clavícula, ¿vale? Va a venir hacia adelante. Aquí lo podemos ver en el muñeco este. Enfoca el muñeco. No quiere hacerlo. En fin, la cuestión es que vosotros mismos podéis verificar eso. Si colocáis vuestro dedo sobre la clavícula, hay un momento en que no podéis empujar más hacia atrás. Y ese músculo que está ahí es el músculo que va a ir hacia atrás y se va a conectar con la nuca. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el trapecio. Tendríamos que entender también que el cuello se compone del esternocleidomastoideo más todas las cañerías que le digo yo, que van a meterse por la caja torácica. Entonces el esternocleidomastoideo en principio nace como de la mandíbula, entonces podemos intentar pensar que donde está la oreja, donde estaría la oreja, más o menos, pues va a nacer el esternocleidomastoideo que va a venir hacia la clavícula, ¿vale? Va a venir hacia la clavícula, pero no es una línea que va sencillamente hacia ese punto, sino que tiene un volumen. Y luego está el elevador de la escápula, que es un músculo que viene por aquí, ¿vale? Y que va a empujar desde la parte delantera, digamos, va a empujar hacia arriba la escápula. La escápula, el omóplato, la paletilla. Entonces, esto más o menos es lo que va a terminar de componer el cuello. Aquí podemos pensar sencillamente en representar esto por tener una idea más o menos global. Si seguimos un poquito, vamos a poner otro color. Vamos a intentar entender que la clavícula más o menos es la referencia de base que nos va a ayudar para entender cómo funcionan las cosas. Tenemos la mitad de la clavícula que pertenece al trapecio por arriba, ¿vale? La mitad inferior, que está más pegada a la zona frontal, esta de aquí, va a estar vinculada al pectoral, ¿vale? El pectoral lo tenemos por aquí y tenemos el pezón, ¿vale? Y entonces, claro, ¿cómo hacemos el pectoral? ¿Hacemos un cuadrado y ya está? No. En principio, el pectoral se va a insertar como a esta altura. Estos son, como digo yo, estos son todo pequeñas mentiras, ¿vale? Pero pequeñas mentiras que nos van a ayudar a entender un poquito cómo funciona la anatomía. No de forma científica, porque en principio, digamos que el pectoral se inserta en toda esa zona del húmero. Pero si pensamos sencillamente en un punto, vamos a tener una referencia orientativa
que nos va a ayudar a plantearlo. Entonces, en principio, si os dais cuenta, desde la mitad vendríamos hacia ese punto de ahí. Y para terminar, claro, como digo, este músculo se inserta en esta zona, entonces esto vendría a insertarse más o menos ahí, ¿vale? Pero lo que yo suelo intentar es, como de ese punto, generar una especie de curva y puedo entender un poquito que toda esta zona de aquí es la que es relativa al pectoral, ¿vale? Entonces la mitad de la clavícula me da la información de la zona en la que va a insertarse luego el pectoral. Vamos a ir ahora con lo que se conoce como el hombro, que en realidad es el deltoides, ¿vale? El deltoides, que son, me parece, 3 músculos, ¿vale? Y abraza la cabeza del húmero. Entonces, el deltoides lo que va a hacer es utilizar el resto de la clavícula, digamos, la otra mitad, y se va a insertar más abajo del pectoral, de forma que lo que va a hacer es abrazar más o menos, abrazar aquí. Luego, claro, en principio el músculo del deltoides no va a empezar directamente donde acaba el pectoral, en la altura de la clavícula, sino que va a empezar un poquito más aquí, y pues sencillamente podemos plantear que pues coincide, en un momento dado coincide con el pectoral, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos esto que viene de esta manera, y así ya digamos que ya tenemos un poco consolidada esa parte de ahí. El brazo convendría trabajarlo aparte. Voy sencillamente a intentar continuar con la zona de los abdominales para empezar a construir un poquito simplemente el cuerpo. Entonces, venga, vamos a usar otro color por sencillamente intentar que las cosas se identifiquen simplemente, ¿no? Entonces, en principio, pues bueno, básicamente esta de aquí, la línea de simetría se conoce como la línea alba. Es un nombre súper bonito. Y de hecho, en ocasiones, pues es una línea que hasta los fisioterapeutas os tienen que trabajar, porque por lo que sea, pues hay un pequeño desequilibrio y bueno, que normalmente viene originado por la cadera, pero bueno, no me enrollo. Entonces, en principio, la cuestión de los abdominales viene a reservar aquí abajo un espacio para la zona genital y va a pasar por aquí. Aquí voy a simplemente simplificar un poquito y va a ocupar todo esto. Entonces, esto en la vista lateral lo que genera es, va a pasar por aquí. Aquí tenemos un punto de ancla, digamos, que tiene que ver con esta zona de aquí, un punto de ancla, y luego pues vamos a venir hacia la caja torácica, porque al final, bueno, se va a atar en la caja torácica un poquito por los laditos, pero también está incorporado casi hasta el esternón, ¿vale? Es decir, que esto llega hasta el esternón. El esternón no lo he representado siquiera, pero bueno, básicamente todo esto serían los abdominales. La idea de poner abdominales como cuadraditos es una idea un poco, diría, lleva a confusión. No todo el mundo está con cuadraditos, y normalmente, si os fijáis, además de la asimetría que tenemos en el cuerpo, si os quitáis la camiseta y verificáis vosotros mismos, no hay ni siquiera simetría necesariamente en los abdominales. Generalmente hay una asimetría porque los cuerpos son asimétricos y así son más bonitos, me pasa a mí. En fin, esto viene por aquí y ya tendríamos aquí esta zona de aquí. En principio, si continuamos un poquito con la musculatura de la espalda, digamos, con la musculatura de la espalda vamos a llegar a
bueno, tenemos ya como musculatura de la espalda, tenemos el trapecio y nos falta el músculo dorsal. El músculo dorsal es un músculo que se inserta también más o menos en la zona del pectoral, voy a decir, ¿vale? Y viene básicamente por detrás a cubrir todo un espacio. Y cuando digo por detrás, no es por detrás, es por el lado, ¿vale? Es decir, que todo esto tendría que ver con el músculo dorsal, que abraza a toda la espalda. Y bueno, y en principio, si esto es estructura ósea, pues hay que entender que el músculo dorsal va a cubrir un poquito más y va a dotar de un poquito de carne a toda esta zona. ¿Cómo seguimos? Bueno, aquí en principio está el serrato anterior, que se puede marcar o no marcar, eso es un poco relativo. Normalmente eso para los personajes muy fuertes, si nos vamos a dibujos del tipo Goku y cositas así, eso está súper marcado porque están ultra fuertes, pero ya hay que hacer ejercicio para tener eso marcadito. Para el tema de la pierna vamos a intentar ahora resolverlo de una forma, como yo digo, ¿no? Yo os voy a mentir muchísimo, os voy a explicar cosas, pero con la idea de que sepamos dibujar y que entendamos un poquito la anatomía para luego intentar desaprender lo aprendido y tratar de hacer pues, personajes con una anatomía que funciona, pero con la libertad que nos pueda dar el querer crear nosotros las cosas a nuestra manera. ¿Qué tenemos? En principio tenemos la rodilla que está aquí, abajo. La idea es plantear que, bueno, en esta zona, digamos, la carne casi que está conectada directamente con la cadera, y luego tenemos un espacio en el que, pues, digamos que empezamos ya a tener aquí en el lado parte del glúteo, ¿vale? El glúteo también está en el lado, ¿vale? Lo que se conoce como culo en realidad también está en el lado. Son 3 músculos muy grandes y muy fuertes y, en fin, van a ocupar ahí un espacio. Entonces la idea, para simplificar, es dejar un espacio para la zona genital y desde la zona genital vamos a bajar en línea recta. En realidad estaríamos trabajando los músculos abductores, que estarían conectados directamente con el fémur, ¿vale? Y para, digamos, para entender simplemente la forma de hacer la rodilla, lo que podríamos desde aquí es venir a abrazar la rodilla como por debajo, haciendo un dibujo muy simplificado que pasa por debajo de la rodilla, ¿vale? A la hora de representar la rodilla se puede hacer de muchísimas maneras, pero una de ellas es utilizar un poquito la estructura ósea que tenemos aquí para intentar entender esta especie de triángulo que nos va a permitir generar un poquito de volumen o profundidad en esa zona de ahí. Para completar lo que viene a ser, perdón, para completar lo que es, me ha dejado un regalo Tina. A ver si cortamos ahora y arreglamos esto. Para continuar con la pierna, con la parte de la tibia y los gemelos, lo que podemos sencillamente es entender que ya tenemos un ancho para la rodilla, y si bajamos casi, digamos, en línea recta hacia abajo, ya prácticamente que está planteado. Lo único es que tenemos que entender que por detrás tenemos el gemelo, que va a tener un poquito más de volumen en este lado, y en el otro lado podemos simplemente redondear ligeramente y tendríamos eso más o menos planteado. Luego hay que entender lo siguiente, bueno, hay muchas cosas que entender. El hueso de la tibia tiene más o menos esta forma, voy a exagerarlo un poco, ¿vale? Pero tiene esta forma. Aquí para la dirección de la rodilla tendríamos esta otra dirección, y para la cadera tendríamos esta otra, ¿vale? De forma que el huesito del talón va a tener más o menos esta orientación.
Para el pie, pues ya aquí entramos en movidas complejas. Podemos plantear en principio el dedo gordo, plantear que el pie va a ir un poquito hacia afuera y sencillamente pues pensar en formas simples que nos ayuden a definir la posición que vaya a tener el pie, ¿vale? Me parece que se me queda paticorto, no sé muy bien qué habré hecho mal, pero la sensación que tengo es esa. Entonces, si intentamos completar esto en la vista de perfil, lo que vamos a ver es que aquí es donde nace el trapecio, y el trapecio pues evidentemente va a bajar aquí hacia atrás y va a pasar incluso por encima de la escápula y llega más o menos a la altura del ombligo, ¿vale? Pero aquí tenemos en principio esto de aquí es la clavícula, lo he marcado en rojo, ahora lo deshago, y a la mitad es donde hemos dicho que va a venir el trapecio a ocupar todo ese espacio. Luego va a pasar por encima de la escápula y va a meterse hacia el interior. Para continuar, digamos, tenemos que trabajar ahora. Si esto estuviese correcto, tendríamos el esternocleidomastoideo que bajaría hacia la clavícula en línea recta, y luego tendremos aquí toda la parte de la tráquea y demás. Vamos a cambiar de color y vamos a poner otro color, obviamente. Tema del pectoral, pues podemos marcarlo más o menos, tendrá un volumen y sabemos que el pectoral pues acabará enganchándose más o menos a esta altura, que es la altura que hemos marcado a la izquierda, y va a ocupar ese volumen. Podríamos incluso marcar un poquito de sombra si acaso, y luego entender que, claro, el deltoides va a coger la mitad de la clavícula, y en la parte de atrás, en la parte de la escápula, se va a enganchar. La escápula tiene una forma parecida a esta. Lo ideal es mirarlo y enseñar fotos, a lo mejor pongo fotos. En la espina, me parece que se llama la espina de la escápula, que es esta zona de aquí, es donde se va a enganchar el omóplato. Si lo estamos mirando desde atrás, ¿vale? Se va a enganchar el omóplato, no, se va a enganchar el deltoide a esta zona de aquí, ¿vale? De forma que, si esa zona más o menos determinamos que es esta de aquí, a la hora de representar el brazo, voy a hacerlo incluso en otra capa, tenemos que intentar pensar que va a ocupar un espacio de esta manera. Entonces tenemos que intentar, sobre todo a la hora de dibujar de perfil un brazo, evitar esto de hacer una pelota o un hombro que luego tiene su tríceps y tiene su codo y tiene demás cosas, ¿vale? Lo ideal es pensar que para representar el brazo lo que hacemos es representar simplemente el músculo, digamos, de lado. Podemos incluso marcarle detalles y luego ya entramos en cómo construir el tríceps, el bíceps y cómo los músculos del antebrazo van a ir construyéndose, ¿vale? Pero intentar omitir esta parte en que cerramos en la parte superior de esa manera. Vale, esto de momento lo podemos dejar más o menos así planteado, y ahora nos vamos a la pierna de nuevo, y en la pierna, en principio, esta de aquí, sí, esto de aquí es la estructura de la cadera, ¿vale? Pero la cadera no define los músculos. Nosotros tenemos las lumbares, el músculo lumbar o las lumbares, que vienen a generar una vertical en la espalda, ¿vale? Y que conecta con el sacro y que conecta con estructuras de la cadera. El músculo del glúteo es uno de los músculos más voluminosos del cuerpo y
si sabemos que empieza en toda la parte trasera y el lateral de la cadera, tenemos que entender que lo que va a hacer es esquivar un poquito la cabeza del fémur, ¿vale? Y se va a insertar en la pierna como por esta altura, ¿vale? El culo no termina en esta zona. Aquí vamos a tener la zona genital, aquí abajo, zona genital masculina o femenina, ¿vale? Vamos a imaginar, no quiero representar cosas. Y entonces el culo, pues sencillamente con planos, podemos intentar simular, con planos como digo yo, con líneas rectas, podemos intentar simular un poquito lo que pueda ser el glúteo. Para completar la pierna de lado, lo que voy a hacer, le vamos a usar otro color. Estoy donde que no hay colores. Para representar la pierna de lado, entonces, si omitimos el glúteo, lo que tenemos que intentar entender es que los músculos van a ir casi en línea recta hacia la rodilla, ¿vale? Entonces, desde la cadera podríamos intentar tirar una línea recta para tener el bíceps femoral o isquio, me parece que se llama, que va a venir por aquí, y luego desde esta estructura de aquí, que es clave, vamos a tener pues parte del cuádriceps, digamos, que va a venir hacia la rodilla. Entonces va a venir hacia la rodilla, pero antes de llegar a la rodilla, digamos que se mezcla, se engancha con la tibia. Entonces, en el cuádriceps normalmente tiene cierto volumen y aquí podemos intentar plantear que la pierna funciona de esta manera. Voy a simplificarlo mucho, a ver si esto nos ayuda. Tenemos en principio, vamos a imaginar que tenemos aquí la pierna y el pie. Estupendo. Entonces, esto viene hacia abajo, nos enganchamos aquí, esto viene hacia la rodilla, que va a tener su espacio, y luego tenemos entonces una línea recta detrás, una línea recta delante para la tibia, y luego tenemos el volumen, una línea que continuaría de esta manera, más o menos. Me gustaría tener otro color. Para conseguir generar esa estructura, digamos, un poquito más natural, ¿vale? Entonces la curva en un lado es curva, línea, línea y curva, ¿vale? Para conseguir un poquito que esto tenga algo de sentido. Y entonces ahora los volúmenes, me sale geometría, los volúmenes del gemelo van a venir hacia afuera, se van a enganchar aquí, vamos a tener el talón y aquí la tibia va a tener su volumen, ¿vale? Aquí con el pie, pues no, de nuevo, no quiero andar yo calentándome con esto. Vale, más o menos está planteado. Lo que no hemos planteado es el brazo. Lo que vamos a hacer es plantear sencillamente, pues eso, con el color negro vamos a plantear la estructura. Vamos a plantear donde teníamos esta de aquí, pero vamos a abrir un poquito el ángulo, digamos, para tener un poquito más de margen a la hora de dibujar y poder trabajar con algo más de detalle, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos esto más o menos aquí. Se supone que la clavícula está aquí, ¿vale? Pensar siempre que a medida que vamos levantando el brazo, la clavícula se va elevando y esto funciona de forma progresiva, ¿vale? Nunca levantemos el brazo directamente desde donde está el húmero hacia la derecha, esto no funcionará jamás, ¿vale? Siempre el hombro va a levantarse. Entonces, vamos al lío. Vamos a poner un color aquí, mismamente vamos a poner otro color aquí para poder tener varios tonos. Entonces, si utilizamos esta referencia de abajo, pues teníamos en principio desde la mitad, teníamos el pectoral y sabemos que se inserta aquí, pues entonces vamos a venir aquí, vamos a plantear que más o menos
El pectoral se va a estirar ligeramente porque estamos abriendo un poquito este brazo. Entonces tenemos aquí el pectoral. Estamos dentro. ¿Vale? Y ahora tenemos en principio el deltoides. Entonces el deltoides habíamos dicho que usábamos la otra mitad y desde aquí pues nos vamos a intentar venir a colocar de esta manera. Olvidaos de intentar no hacer los músculos como Popeye, ¿vale? Intentar no hacer estas cosas porque generalmente no funcionan muy bien. Entonces aquí tenemos el deltoides. Si seguimos trabajando un poquito, vamos a encontrarnos, bueno, si seguimos sencillamente construyendo el brazo, vamos a encontrarnos con el bíceps. El bíceps es el músculo que todo el mundo conoce porque, hoy qué guay, que la pelotita, tengo la pelotita. La idea, bueno, me he pasado 1000 pueblos aquí con el deltoides, no llega tan lejos. No llega tan lejos. El bíceps va a venir, digamos, cuando tenemos el brazo estirado y un poco abajo, el bíceps va a venir va a ser el músculo, digamos, que limita esta zona y es un músculo, digamos, que se va a insertar en el antebrazo, ¿vale? Porque los músculos conectan huesos, ¿vale? Es un músculo que, entre otras cosas, viene por encima de la cabeza del húmero y también se inserta en la zona superior, me parece, de la clavícula. No estoy convencido de eso. Esto tengo que revisarlo. Vale. Y podemos en un momento dado plantear incluso el tríceps. Si es que está el personaje un poquito más fuerte, lo podríamos plantear como si apareciese un poquito por ahí. Pero tampoco hay que venirse arriba con esas cosas. Vamos a poner ahora el antebrazo. El antebrazo en principio, bueno, sabemos que son dos huesos, el cúbito y el radio, los que componen el antebrazo. Y entonces el músculo del antebrazo lo que va a hacer es venir a rodear, uno de ellos va a venir a rodear el codo. Lo que hacen los músculos del antebrazo realmente es pasar, a ver cómo hago yo esto, pasan alrededor de la estructura ósea y abrazan por un lado y por otro al codo, digamos, ¿vale? Entonces el volumen que van a tener lo van a ganar sobre todo a la altura de la unión de los dos huesos, ¿vale? Entonces vamos a tener un músculo que viene por aquí y otro músculo que viene por aquí. Y esto nos genera esa especie de V que tenemos, que es donde se inserta el bíceps, ¿vale? Que es esa especie de detallito, ¿no? Luego se terminaría de completar con otros muchos músculos que yo no conozco realmente, ¿vale? Para terminar de unir esto a la muñeca. Intentar pensar una cosa, este músculo de aquí, del antebrazo, que es, digamos, cuando estiramos la mano, a ver si yo soy capaz. Cuando estiramos el brazo, es el músculo que está del lado del pulgar, ¿vale? Que normalmente en pose neutra va a venir hacia el pulgar, ¿vale? Entonces es un músculo que generalmente cuando se representa un modelo fuerte, pues va a ser el músculo que más volumen va a tener. Y luego el otro es parte del músculo que va a venir sencillamente al meñique, ¿sí? Que sería este de aquí, ¿no? Que viene hacia allá. Y en principio, bueno, aquí tenemos más o menos la misma idea. En principio, el deltoides se va a meter de esta manera hacia el hueso, ¿vale? Porque los músculos se meten al hueso. Tenemos el tríceps que se va a enganchar igualmente a los huesos, que de hecho es probablemente el músculo más fuerte del brazo, aunque se le resta importancia porque el bíceps se supone que es más bonito, ¿vale? Y tenemos el codo, que es la unión aquí de los huesos. Tenemos el codo
tenemos el antebrazo, el bíceps, que de nuevo tiene su volumen y se va a meter en los huesos, y luego el antebrazo, digamos, lo que va a hacer es abrazar un poquito por aquí y un poquito por aquí al cúbito y al radio. En realidad está todo un poco así abocetado, irregular, pero bueno, espero que os sirva de algo. Espero no confundiros demasiado. Ah, bueno, espera, ¿dónde va? ¿Dónde va? Si me falta todavía por construir aquí. Me falta por construir aquí la estructura. Vamos a ir con colores diferentes. Me falta por construir aquí la unión, digamos, del dorsal que yo tenía aquí planteado, que va a venir a engancharse más o menos por aquí, ¿vale? Y que nos va a permitir, digamos, tener este volumen de aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí, en principio, la unión que tenemos del bíceps con la unión muscular, digamos, va a generar esto de aquí, a nivel de carne, y hay un músculo que no recuerdo el nombre. Vamos a tener, en principio, el pectoral, vamos a tener este pequeño volumen que va a estar por delante, es decir, que va a ser, digamos, la parte de la axila, y luego vamos a tener el músculo dorsal, que es el que está un poquito más atrás, ¿vale? Tendríamos aquí, en principio, el serrato, si no me equivoco. Y luego, bueno, aquí tendríamos cosas que no he comentado antes. Tendríamos apoyado, digamos, sobre la parte superior de la cadera, tendríamos los oblicuos que van a venir hacia, pues hacia la zona frontal, digamos, ¿vale? Y yo creo que con esto, bueno, teniendo en cuenta que vamos a tener el trapecio que va a engancharse por aquí hasta la mitad, ¿vale? Más o menos tenemos la estructura del cuerpo presentada. Pues nada, lo dicho, espero no haberos liado mucho, espero que os sirva de algo, que entendáis sobre todo que los músculos se conectan a huesos. He simplificado todo lo que he podido, la mayoría de las cosas que os he dicho a lo mejor ni siquiera os sirven porque ya lo sabéis, pero bueno, ya está, esto es para que más o menos la gente empiece a saber construir un cuerpo usando unas nociones más o menos mínimas, voy a decir. Y nada, listo. Gracias por escucharme. Ya somos 200 suscriptores en el canal. Yo estoy alucinando, agradezco el apoyo. Y nada, lo dicho, un like si queréis. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.